Bueno, hermano, a este mensaje le he puesto como título El verdadero pecado de Judas. El verdadero pecado de Judas. Diga conmigo Judas. Fíjate que cuando se menciona ese nombre es hasta insultativo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si tú le dices a alguien así, ¿qué le estás queriendo decir? Traidor, ¿verdad? Es como, ¿verdad? O muchas cosas, ¿verdad? Cuando fíjate que Judas fue un hombre común en su tiempo, en su época, como José ahora en México, o María ahora en México. Bueno, ahora ya están otros nombres más acá, ¿verdad? Ya las Marías y los José se acabaron, ¿verdad que sí? No menciono ninguno porque no vaya a ser que le atine y usted se me ofenda en esta mañana, ¿verdad? Pero hoy buscamos nombres más acá, ¿verdad? Más que suenen como diferente a José, diferente a María, ¿verdad? Bueno, Judas fue un hombre común en su tiempo, en su época. Judas Iscariote no era el único Judas de su época, era un hombre que se usaba frecuentemente. Pero después de Judas Iscariote, ese nombre dejó de ser muy común. ¿Quién le pondría Judas a su bebé? ¿Están aquí? ¿Verdad? Que dijeras, ¿cómo le vas a poner Judas? Híjole, imagínate nomás, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque Judas trajo un cambio, hermano. Trajo una forma tremenda, hermano, de pensar en la gente. Pero le he puesto como título a este mensaje El verdadero pecado de Judas, porque obviamente, miren cómo usted, cuando le pregunté, ¿verdad? Decía, ¿qué le quiero decir? ¿O qué quiere decir alguien cuando a alguien le menciona la palabra o el nombre Judas? Dijo, traidor, ¿verdad? Pero la traición no fue el verdadero pecado de Judas. La traición fue la consecuencia de su pecado. Él tenía otro pecado en su corazón, hermano. No fue la traición, porque él no andaba traicionando, hermano. Él traicionó por los motivos que tenía en su corazón. Judas Iscariote es recordado entre los villanos más grandes de la historia, hermano, obviamente, debido a que traicionó a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Quiero decirle, hermano, que 30 monedas de plata no eran mucho. Si me permite la expresión, incluso no eran nada. Es como si a usted, hermano, hoy le ofrecieran 100,000 pesos. Y tal vez, hermano, en nuestra mente, yo le decía la semana pasada acerca de 1,000 pesitos más, ¿se acuerda? Ahora, ¿se imagina usted que le ofrezcan 100,000 pesos? Obviamente hay gente que dice 100,000 pesos. Pero a la larga, hermano, no son nada. Hay gente que se los ha fumado. Santo. Si es alcance victoria, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Yo dije, a lo mejor llegué a otro lugar, ¿no? Pero hay gente que 100,000 pesos se los ha fumado en una sentada. Hay gente, hermano, que se ha fumado casas, se ha fumado carros, se ha fumado la camioneta, o se los ha bebido, hermano. O, si estoy exagerando, hermano, tal vez se ha fumado la leche de sus hijos. ¿Me explico? ¿Verdad? Mira, hermano, 100,000 pesos, hermano, en un momento son mucho y no son nada. De esta manera, hermano, usted se puede dar cuenta que Judas Iscariote cambió a Jesús por 30 monedas de plata que cuando las tenía en su mano eran valiosas, pero no eran nada. ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Irse a Acapulco? ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Comprarse un carro? Y luego, y después, ¿quién iba a ser Judas? Seguiría siendo el mismo. Tú sabes la historia. La vida de Judas terminó en suicidio. Terminó, hermano, quitándose la vida y perdiéndose en el infierno. No hay otra, hermano. Judas no puede ser perdonado.
Así como gente a veces piensa, si Dios es bueno, ¿por qué no perdona al diablo? No es posible ya, hermano. Satanás, hermano, quiso tomar el lugar de Dios en el cielo. Y Judas entregó a Cristo Jesús, hermano. Algunos, hermanos, hablan acerca de la predestinación de Judas y dicen, bueno, Judas fue predestinado por Dios para esto. Pero Judas, hermano, fue un hombre que tomó decisiones como tú y como yo, hermano. Dios te pone decisiones, hermano. Dios te da la oportunidad de que tú decidas. Los hermanos que están en el hogar de rehabilitación pueden decidir si se quedan o se van. No están por la fuerza, no están amarrados, no tienen un pilote, no tienen, hermano, un guardia. Queridos hermanos, ellos pueden decidir cuándo se van. Desde que entran se les dice, aquí no estás a la fuerza. Y es tan curioso que cuando vienen del home para la iglesia, se echan a correr, hermano. Como si la tira los fuera a corretear, hermano. Hay una frase célebre en el hogar de rehabilitación que es, deja la Biblia. Por si usted no lo sabía. Por si usted no lo sabía, esa es la frase célebre. Pues por lo menos deja la Biblia. Si tú no quieres estar, no estés, pero al menos deja la Biblia, ¿verdad? Fíjate que le dijeron, déjame la corbata. No, si quieres la corbata, llévatela. Corbatas van a llegar muchas. Corbatas van a llegar. Y si quieres los zapatos, llévatelos. Pues dicen, deja la Biblia por lo menos, ¿verdad? Vemos entonces, hermano, que no se trata de la cantidad. No se trata, hermano, de cuánto valor tenga las cosas, hermano. Judas cambió su vida que estaba llevando con el Señor por unas monedas de plata que cuando se dio cuenta ya no tuvieron valor, hermano. De pronto pensó, ¿y qué voy a hacer con esto? Ahora, hermano, Judas era un ministro de Cristo, hermano. Judas era un ministro de Cristo durante 3 años. Igual que Pedro, igual que Juan, igual que Mateo, igual que esos 11 hombres que caminaron con Jesús, Judas también fue un ministro de Cristo, caminó con él, escuchó el sermón del monte. Escuchó el sermón del monte. Él estaba con Jesús cuando vio que los leprosos eran sanados, cuando vio que el ciego comenzó a ver, cuando vio que el cojo comenzó a saltar, cuando miró que el muerto fue a la vida, hermano. Y Judas estaba allí, hermano. Y Judas miró, hermano, esa situación. ¿Por qué le comparto esto, hermano? Porque a veces se piensa, hermano, que es la persona que está predicando, que está ministrando, que está enseñando, la que no me deja crecer a mí. Judas tuvo al mejor de todos. Judas tuvo al mejor maestro, al mejor predicador. Judas no podía decir, voy a ir a buscar otra iglesia mejor. Están aquí, hermanos. Judas no podía pensar, voy a buscar a alguien que predique más bonito. O voy a irme a una mega iglesia para sentirme importante. Aleluya. ¿Siguen aquí, hermano? Judas, hermano, tenía a Jesús como maestro. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único y verdadero, hermano. Al Creador del cielo y de la tierra, hermano. Al heredero de todo, hermano. Lo tuvo, hermano, durante 3 años. Y llegó a ser un apóstol. Mira, la palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Enviado. Y Judas un día fue enviado con los 70, porque antes también eran 70. Y fue enviado con esos 70 y Jesús les dio autoridad y les dijo que los demonios se les iban a atar en el nombre de Jesús. Y que toda enfermedad iba a ser echada fuera en el nombre de Jesús. Y Judas fue. Judas caminó con ellos, hermano. Fue, hermano, y seguramente él probó esa situación. Dice que cuando regresaron los 70, regresaron contentos. Entre ellos venía Judas. Venían felices, venían contentos, venían alegres, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque llegaron y le dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios se nos atan en tu nombre.
Venían contentos por eso, hermano, porque habían vivido una experiencia sobrenatural. Algo que nunca habían experimentado, hermano. Por eso, querido hermano, usted cuando viene a la iglesia, hermano, usted ame la iglesia, valore la iglesia, esfuércese por ser parte de lo que ocurre. Acabamos de escuchar, ¿verdad? Nos van a acompañar los jóvenes del UTC en noviembre, hermano. Y si puedes traer una cobija, tráela. Hermano, esa es una bendición cuando tú dices, yo quiero ser de ayuda, yo quiero ser de apoyo. Luego nos dice Marlene, ¿verdad? Si tienes algo en casa, un kilo de frijol, un kilo de arroz, una sopa que te sobre, tráela porque se la vamos a llevar a quien no la tiene. Ese es el mover de nuestro ministerio, hermano, ver por la necesidad, ver por aquellos, hermanos, que están pasando por alguna tribulación, por alguna circunstancia. Lo hemos repetido ya, casi pasan 3 semanas del terremoto, hermano, del terremoto más fuerte que se haya vivido en los últimos años, hermano. Y mira, tú y yo, hermano, ya como que se nos está olvidando. La primera semana no te imaginas cómo se llenó la iglesia, ¿se acuerda? ¿Verdad que sí? La segunda semana todavía, hoy mira, ya hay lugares vacíos. Ya pasó el miedo, hermano. Algunos ya se les pasó el susto y ya dicen, ya hay que ir a otro lado. Ya fuimos a la iglesia y ya oraron por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Queridos hermanos, Judas se sentaba y escuchaba al más grande maestro de todo el universo. Fue ungido para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda clase de enfermedades. ¿Sabes qué palabras escuchó Judas, hermano? Escuchó palabras como, guardaos de toda avaricia, les decía el Señor. Imagínate que el Señor les decía, guardaos de toda avaricia. Sigue conmigo, hermano. Y ahí estaba Judas, y seguramente Judas respondía, amén. Aleluya. Y luego el Señor comenzó a dar otra enseñanza y dijo, no hagáis tesoros en la tierra, aleluya, donde el orín corrompe y corroe, ¿verdad? Mejor hagamos tesoros en el cielo. Y Judas estaba ahí y Judas dijo, gloria a Dios, aleluya, háblanos, papá. Ay, 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 ¿verdad? Ahí estaba Judas sentado, escuchando el mensaje, escuchando la palabra. Y lo que el Señor estaba ministrando, imagínate. Luego viene la escritura con la que abrimos en esta mañana, hermano, y les dijo, no podéis servir a 2 amos, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podéis hacer eso. Dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y Judas ahí estaba, y de la misma manera dijo, ahí te hablan, carita. Aleluya. O sea, de alguna manera, hermano, el corazón de Judas estaba escuchando lo mismo que todos los demás. ¿Verdad que sí? Él estaba allí, hermano, y tenía el mejor de todos. Tenía, hermano, al único y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, como su maestro. Pero el verdadero pecado de Judas, hermano, no fue la traición, eso fue la consecuencia. El verdadero pecado de Judas, hermano, estaba en que él amaba el dinero. Judas amaba el dinero. Hemos tenido varias predicaciones sobre el mismo asunto, hermano. Seguimos sobre la misma línea. La semana pasada hablábamos de Salomón, el hombre más rico de todos los tiempos, hermano. Y miramos, hermano, cómo su corazón se terminó desviando por todo eso. Hoy tenemos a este hombre, hermano, llamado Judas. Y Judas es recordado por la traición que le hizo a Jesús. Judas es recordado, hermano, por que vendió al Señor, hermano. Pero todo comenzó, hermano, cuando caminaba con los discípulos. Todo comenzó allí, hermano. Comenzó en su corazón, porque él seguramente venía de un trasfondo donde él amaba el dinero. ¿Cuántas veces hemos dicho, el dinero es malo?
¿Es malo tener dinero? ¿Es malo que tengas un poquito más de dinero? Si usted tiene su cuentita en el banco, ¿usted es un pecador? Gloria a Dios. ¿Qué es lo malo, hermano? El amor al dinero. El amor al dinero. Es lo que en tu corazón, hermano, te hace sentir cuando tienes dinero. Hay gente, hermano, que tiene dinero y le sudan las manos, hermano. Empieza, hermano, a sudar frío, hermano, y no sabe, hermano. Y puede ser suyo o no, siente lo mismo. O empieza a mirar dónde puede haber dinero. O empieza a pensar cómo puede generar dinero. Y fácil, y rápido, y sin esfuerzo muchas veces. Judas fue un hombre, hermano, que amaba el dinero. Y Jesús, hermano, sabemos la historia bien. Cuando Él llamó a sus discípulos, no los llamó por buenos ni por perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no buscó a sus discípulos como buenos, perfectos, íntegros, como las mejores personas. Él buscó, hermano, entre lo peorcito, hermano. Puro tesorito fue a buscar, hermano. Aleluya. ¿Verdad que sí, hermano? Jesús, hermano, fue a buscar donde estaba la gente común y corriente, con debilidades, con situaciones, con pensamientos. Por eso fue a los pescadores, hermano, y se trajo 4 pescadores, hermano. Y es más, de familias diferentes. Imagínate cómo se trataban entre ellos. Tal vez, hermano, cuando los juntó y decían, también Él va a venir con nosotros. También Él va a venir con nosotros. Fue al banco de los tributos, hermano, donde estaba Mateo contando los impuestos, hermano, que le cobraban los judíos para dárselo a los romanos. Era una persona queridísima en ese tiempo, hermano, así como tú amas Hacienda. Aleluya. ¿Verdad que sí? O sea, te encanta que te visite Hacienda, ¿verdad? ¡Ay! Un vasito de agua, ¿verdad? Un refresquito, que se... Así era Mateo, hermano. Mateo le cobraba los impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. O sea, imagínate, y de pronto lo llama el Señor. Mateo deja el banco de los tributos, se para y empieza a seguir al Señor. Y ahí va Pedro, hermano, que le pagaba los impuestos ahí a Mateo. Jesús, hermano, no llamó a sus discípulos por buenos, por lindos, por íntegros. Eran personas complicadas, difíciles, y trabajó con ellos 3 años. Y usted sabe que Pedro cambió. ¿Verdad que sí? El bronco Pedro, el bravo Pedro, terminó siendo el apóstol Pedro. El meloso de Juan, aleluya. El meloso de Juan, el que quería siempre estar en primer lugar, el que se creía el consentido, hermano, terminó siendo el apóstol del amor. Pero Judas, hermano, 3 años, hermano, y al contrario, su corazón no pudo cambiar. Vamos a mirar un evento que determinó lo que estaba pasando en su corazón. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Este evento determinó completamente lo que iba a acontecer. ¿Ya lo tiene ahí? Vamos a leer Juan 12:1. Dice la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Y le hicieron allí una cena. Marta, la hermana de Lázaro, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la otra hermana, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aleluya. Mira cómo este evento determina y desenmascara quién era Judas Iscariote. Judas Iscariote caminaba con Jesús, andaba con los discípulos, caminaba como apóstol, echaba fuera espíritus inmundos, sanaba enfermedades. Todos lo conocían como que era un hombre de Dios que caminaba con Jesús. Es discípulo del Señor. Es discípulo del Señor. Atiéndanlo porque es discípulo del Señor. Pero en su corazón había algo. Nos dice aquí, hermano, que un día Jesús con sus discípulos fueron a cenar a la casa de Lázaro. Y nos dice, Lázaro, el que había estado muerto y que ahora estaba ahí, vivito, hermano. Gloria a Dios. Y fueron a cenar a su casa y estaban sus hermanas, Marta y María. Y dice entonces que Marta, ¿verdad?, estaba ahí y Marta servía. Usted sabe, la afanada Marta siempre, aleluya, gloria a Dios. Marta, ¿verdad?, sirviendo. Y luego dice, y María tomó, dice, un perfume, y era un perfume caro, y trajo entonces ese pomito de perfume, hermano. Dice, 1 libra de perfume de nardo puro, y nos dice aquí, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús. ¿Sabe qué hizo María con ese perfume? Así como lo tenía en su pomito, hermano, lo vació, lo derramó, lo dejó caer completamente sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sobre los pies del Señor. Usted y yo, hermano, debemos de saber, de conocer que en aquel entonces no existía la ducha como tú y yo la conocemos hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ducharon hoy? Dios. Qué rico, ¿verdad? Es entrar a la ducha, encenderle ahí, que caiga el agüita. Y si no, bueno, jicarazo, gloria a Dios también. La jícara es de bendición también. ¿Cuántos dicen amén? Pero como quiera que sea, bueno, en aquel tiempo, hermano, no había, y sobre todo en la tierra de Judea, no había agua como la tenemos en México, no había el sistema de traer agua, hermano. El agua escaseaba demasiado en aquel tiempo. Casi no se bañaban. ¿Está conmigo? No sé cada cuándo, pero casi no se bañaban. Entonces, frecuentemente la forma de asearse era a través de óleos, aceites. Se ungía la cabeza con aceite, ¿verdad? Se lavaban el rostro con algunos ungüentos, y el perfume pues era derramado también sobre las personas. Ahora bien, este pomito de perfume fue derramado sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente tiene un efecto poderoso y tremendo, hermano, porque eso estaba determinando una